Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarles. Mi nombre es Claudio Almonacid, soy parte del equipo técnico de apoderado.com y en esta jornada de webinar muy contento, ¿verdad?, por poder compartir junto con ustedes en la virtualidad. Ya se suman las personas convocadas, todos los líderes educativos, parte de los equipos directivos y justamente la idea de hoy es poder eh, tocar una temática muy importante ligada justamente al PME y lógicamente esperar, ¿cierto?, que sea de su agrado, ¿m? Toda la estructura técnica, todo lo preparado, ¿verdad?, hasta aquí. Me gustaría mucho que pudiéramos ocupar el chat, comentarles que esa posibilidad está abierta para poder desde ahí saludarnos, ver la cobertura, desde dónde se están conectando los participantes que ya están ingresando a este webinar, ¿sí? Sería muy interesante que pudiéramos ocupar el chat, ¿sí? Para que nos comenten, ¿verdad?, ¿cierto?, de dónde nos, nos siguen, ¿verdad? De aquí justamente, desde Cunco, ¿verdad? Nos saludan desde el Liceo Municipal Atenea, ¿sí? La señorita Fernanda, muy buenas tardes, señorita Fernanda, sí, también del Colegio Saucache de Arica, fíjense ahí la cobertura, Mauricio también, muy buenas tardes, muy bienvenidos, sí, qué importante este primer ejercicio, sí, para ir eh, conociéndonos y ver, ¿cierto?, también la posibilidad de entender que la distancia no es impedimento, ¿verdad?, para poder conectarnos, para poder justamente prepararnos en temáticas tan importantes de gestión educativa. Sí, Sergio Castillo, Liceo Politécnico Bicentenario, ¿cierto? De Arica también, Sonia Paredes del Liceo Bosque Nativo, muy buenas tardes Sonia, también, sí, de la Escuela de Lenguaje de Rugenda, ¿cierto? Cerro Navia, excelente, también ahí nos saluda la ciudad Catherine, la ciudad Jessica también, del Colegio Patricio Lins, de Valparaíso también, muy buenas tardes, señorita Jessica, Carla Schulz, Bahamón de UTP, de Carretera Austral, Contado, Comuna de Gualeguay, sí, la ciudad Carola también, muy bienvenida, sí. Eh, Siguen conectándose, siguen, ¿cierto?, sumándose a esta transmisión, ¿verdad? Y lógicamente la idea es poder avanzar en una temática tan importante, ¿cierto? José Lemaitre, encargado de convivencia escolar del Rincón, ¿cierto?, de Mostazal, también, don José, muy buenas tardes, volver a saludarlo, ¿sí? Y esperamos que esta jornada sea técnicamente de su agrado, poder aprovechar, ¿cierto?, esta temática y obviamente la relatora que hoy día nos acompaña, ¿verdad? La temática de hoy día es muy importante, tiene que ver con la gestión pedagógica y específicamente con esa labor directiva, esa labor de planificación, de la cual hemos ido analizando y eh, comentando respecto a algunas perspectivas que son importantes. La idea es profundizar hoy día y justamente desde el punto de vista de la concepción estratégica del PME, basado en el liderazgo visionario y las metodologías ágiles, ¿sí? Esta temática, este tremendo desafío hoy día estará presentado a cargo de nuestra relatora, ¿sí?, que la pueden visualizar desde la pantalla también. Ella es Julia Prado, ¿sí?, es coordinadora de innovación pedagógica, experta en coaching y programación neurolingüística, máster euro-latinoamericano en educación intercultural. Tengo el agrado de poder presentarles, ¿sí? Señorita Julia, muy buenas tardes, espero que esté muy bien, un agrado tenerla con nosotros en esta jornada. Muchas gracias, Claudio. Un gusto saludar a todos. Ahora estoy leyendo vuestros mensajes. Muchas gracias por los saludos. Ya puedo ver que hay de todos rincones de Chile. Así que es un agrado poder tener este espacio de escucha y reflexión. Y como decías, Claudio, de algo tan importante, ¿cierto? De lo que es el PME. También quería responder algo que estaba viendo aquí en el chat, que nos están preguntando si se está grabando el webinar y efectivamente sí se está grabando el webinar. Todos los webinars que se hacen en Apoderado quedan todos registrados y los pueden encontrar e incluso los podemos mandar por correo electrónico más tarde. Así que bueno, voy a presentar mi pantalla. Me dan un segundito. Ahí me confirmas, Claudio, si se está viendo. Sí, señora Julia, se Sí. observa bastante bien, ¿sí? Perfecto, entonces.
Bueno, como bien decía Claudio, hoy vamos a ver el webinar que se denomina Concepción Estratégica del PME basado en el liderazgo visionario y las metodologías ágiles. Entonces, me imagino que la mayoría de los que están aquí escuchando saben qué es el PME, que es el Plan de Mejoramiento Educativo. Es decir, es esa herramienta, ¿cierto?, que el Mineduc pone a disposición para que nosotros, bueno, que en la dirección, en el ámbito directivo, pueda generar esos documentos como una herramienta de gestión para los procesos tanto de la planificación como de las prácticas educativas que se hacen en los centros educativos. Y nosotros lo hemos querido ver desde otro punto de vista, desde un liderazgo visionario y desde las metodologías ágiles que más adelante en el webinar voy a estar explicando. Así que vamos a comenzar. A ver, ya. Lo más importante, ¿cierto?, desde mi punto de vista, es ver los puntos claves que vamos a explorar, que bien se veían también en el resumen que se pudo ver en las redes sociales. Así que bueno, el primero, un punto súper importante es poder contextualizar y diagnosticar el punto en el que nos encontramos como institución educativa actualmente según las fases del PME. Es decir, ahora mismo estamos en abril, entonces la fase estratégica ya fue. Tenemos que analizar en qué estamos como institución y en qué estamos también con los ciclos que nos está marcando el PME. Por otro lado, tenemos el punto de entender cómo el PME no es solo una herramienta de cumplimiento, sino una oportunidad estratégica para innovar y mejorar la calidad educativa. Es decir, yo sé que en Chile hay un montón de burocracia, pero ya que hay que hacerla, entendámoslo como algo, un proceso reflexivo que nos sirva, que nos lleve a unas direcciones a futuro de una mejora continua de la calidad educativa que tenemos en nuestras instituciones educativas. El tercer punto es impulsar un liderazgo efectivo con apoyo de las metodologías ágiles, que seguro que algunos de que están aquí han escuchado un poquito de estas metodologías. Y bueno, para finalizar, analizar las prácticas reales para llevar a cabo la implementación desde las estrategias y acciones diseñadas. Vamos a ver algunas prácticas, tanto en el ámbito educativo como en otras áreas que no son la educación, que también nos pueden servir, porque si hay resultados positivos, también nos pueden servir en lo que es el rubro educativo. Así que no sé por qué no me deja cambiar. Y ahí. Para comprender en qué estamos en este momento, en qué está enfocado este webinar, hay que poner el contexto. Es decir, que el 1 de abril comienza la implementación. Así que, bueno, estos son algunos datos que pusieron ahí en el Mineduc y dice que el 88% de establecimientos ya se encuentran registrados y están al día con el 2024. Pero sí es cierto que hay 6.156 que aún no están al día y es por eso que quizá el soporte colapsa un poquito porque se esperan que se hagan varias solicitudes de formulario para poder continuar con el proceso. Pero bueno, no pasa nada, hay tiempo de todo y nosotros, como bien decía, nos vamos a basar en la implementación. Así que aquí está el PME y sus fases. Este es el nuevo ciclo de mejora de 4 años y se divide en las dos partes. Voy a poner así un poquito en contexto, aunque me imagino que la mayoría ya conocemos cómo funciona la estructura del PME. Por un lado está la fase estratégica, es decir, la visión global, la que se hace cada 4 años. Y aquí, bueno, pues existe esa vinculación con el proyecto educativo institucional y también con la priorización curricular que va a estar hasta el 2025. Es esta priorización que vino después de la etapa COVID. Además, también hay una vinculación con el modelo de la calidad de la gestión escolar. Y lo bueno de esto es que es secuencial, es decir, una vez que tenemos esta vinculación con los sellos del PEI y también tenemos la otra vinculación con el modelo de la calidad y contemplamos la priorización curricular, pasamos a lo que es la autoevaluación institucional, que es la segunda fase. Y ahí, bueno, pues existen varias preguntas reflexivas donde tenemos que ir respondiendo en el documento, para después pasar a la planificación estratégica. Y aquí es donde vienen los objetivos y las estrategias que como institución educativa queremos llegar. Ese es nuestro foco. ¿Y cómo vamos a llegar a ese foco? Bueno, pues desde lo macro nos vamos a lo micro. Y aquí es donde viene la fase anual, es decir, que se divide en 3. Como bien dice aquí, la planificación anual, que son las acciones y los indicadores de seguimiento,
la implementación, donde viene, pues, donde tenemos que controlar, tenemos que llevar a cabo esas acciones que hemos diseñado, tenemos que ver cómo están esos avances, para que al final podamos evaluar y tener ese proceso reflexivo para que al año siguiente todas las prácticas sean mejores en base a la experiencia. Así como bien decía, nosotros, no sé si se ve mi puntero, pero nos vamos, en este webinar, está enfocado totalmente a la implementación. Así que aquí. Sabemos que, como bien se comentaba, en la fase estratégica se hace una autoevaluación institucional. Pero claro, estamos en un paradigma en el que está constantemente en cambio y es necesario de vez en cuando ver, autoevaluarnos en qué momento estamos, cuáles son las necesidades que están pasando. Porque quizá un día pasa algo, pero es que al día siguiente decimos, hoy es que necesitamos implementar estos nuevos procesos porque en alguna cosita estamos mal y hay que cambiar. Entonces, aquí se contempla, nosotros hemos propuesto hacer un análisis FODA, que lo más probable es que la mayoría ya lo conozcan. También es conocido como DAFO. ¿Qué es lo bueno de este análisis? Bueno, que nos permite ver tanto los aspectos positivos como los aspectos no tan positivos y ver cuáles son las oportunidades de mejorar gracias a todo nuestro contexto. Para realizar este análisis, lo que hemos hecho ha sido hablar con diferentes directores y sostenedores y nos han contado un poquito cómo está el contexto actual en su institución educativa. Así que no las voy a leer todas porque son varias, pero sí voy a hacer hincapié en las que además se repitieron. Por ejemplo, partiendo de las debilidades, una que se repitió bastante fue la resistencia al cambio. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Quizá, sobre todo los que llevan más tiempo trabajando en el ámbito educativo, a nuestra zona de confort. A todos nos cuesta, ¿verdad?, salir de esa zona de confort, que nos cambien algo que ya sabemos, que ya controlamos. Pero sí es cierto que hay veces que necesitamos cambiar, innovar un poquito, buscar otras prácticas o quizá las mismas prácticas que ya estamos haciendo, poder modificarlas e ir mejorando. Otra que también se repitió demasiado fue la de las necesidades de formación. Cuesta mucho que los docentes, asistentes, incluso también me comentaban que en el área directiva, que están siempre trabajando a full, cuesta mucho dar ese espacio para la reflexión y para la formación. Entonces, bueno, es una debilidad que podríamos contemplar y gracias a ella tomar esos caminos hacia el futuro y contemplar que quizá podemos mejorar esa parte. Por otro lado, están las fortalezas, y obviamente había varias también. Una que me gustó mucho fue la que dice iniciativas exitosas previas, porque claro, no todo va a ser malo. Es igual, hay muchas cosas, muchas prácticas que ya se están haciendo durante años y resultan ser buenas, porque hay veces que a lo mejor siempre se habla de la innovación y las metodologías activas, todo lo novedoso, pero sí que es cierto que hay veces que las metodologías tradicionales también funcionan con según qué niños. Entonces, hay que valorar tanto lo que ya se dio y fue positivo, como las cosas innovadoras que también están saliendo de forma positiva. Algo que me gustó también fue la del compromiso del equipo directivo y la experiencia y profesionalismo de nuestros profesores y asistentes. No sé muy bien cómo será en vuestras instituciones educativas, cada colegio es un mundo, así que me imagino claro, que cada uno tendrá diferentes prácticas que diga, mira, a mí esto me parece una muy buena fortaleza y que nos ayuda mucho a llegar al camino del éxito. Pero en otros colegios, pues resulta que son otras cosas. Así que por eso recomiendo que antes de empezar la fase de la implementación podamos crear ese análisis de reflexión de nuestra institución educativa. Cambiando al tema de amenazas, dos también se repitieron con todas las personas que estoy hablando. La de licencias médicas, me imagino que se os hará conocido, me decían que muchos docentes están tirando licencias médicas. Entonces, claro, hay que reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se enfermarán de verdad? Quizá hay un mal ámbito dentro del trabajo. ¿Nos encuentran bien? ¿Por qué se están enfermando? ¿Por qué nos faltan tanto? Y al final también colapsan el resto de profesores porque tienen que cubrir a los que no están. Así que eso es un punto muy bueno para la reflexión. Y la violencia escolar. Yo cada vez que me meto en redes sociales veo bullying, peleas y así constantemente. Y no solamente en Chile, es de manera universal. Así que quizás
Ahí está el ámbito de la convivencia escolar, que tiene que dar un gran apoyo en todo en este aspecto. Y bueno, las oportunidades, que son un montón también. Podemos tener la oportunidad de tener ese apoyo a la comunidad. Es decir, sobre todo con la escuela hogar, es súper importante. Las alianzas y las redes educativas, porque al final muchas veces se trabaja colegio e internamente, pero si somos tantos colegios, hay tanta red conectada, ¿por qué no trabajamos conjuntamente? Podríamos compartir esas prácticas educativas, ¿cierto? La innovación pedagógica y también las tecnologías. Poder acercar a los estudiantes a las competencias tecnológicas, que es así que están avanzando constantemente en el cambio. Y bueno, incentivar sobre todo también el trabajo cooperativo, porque hay veces que estamos pidiendo que los estudiantes trabajen de forma cooperativa y nosotros mismos nos cuesta un montón trabajar en grupo. Entonces no podemos pedir que los niños trabajen si nosotros no somos capaces de trabajar de manera colaborativa. Así que una vez que ustedes hayan podido hacer su análisis, analizado y sobre todo, no solamente el área directiva, sino que yo recomiendo que se compruebe con la comunidad educativa, que se puedan recoger esa información y esa reflexión para llevar a cabo este análisis. Así que una vez tenemos esto, pasamos al PME como motor de cambio, que es la alternativa que nosotros desde apoderado.com creemos que es súper buena. ¿Por qué? Porque, bueno, me he escuchado muchas veces que a lo mejor con el tema del PME me dicen, oye, es que lo que pasa, que sí, que lo encuentro súper bueno, pero cuando tenemos tantas cosas que hacer, que a lo mejor solamente como que vamos a ver si logramos o no las metas o los objetivos y ahí nos quedamos. Como que no existe una reflexión en ese camino. Entonces, como bien decía al principio, es importante porque ya que lo estamos haciendo, aprovechemos esta instancia y creemos ese espacio hacia la reflexión, hacia la mejora, que seguro que los cambios serán súper positivos dentro de la institución educativa. Así que las dos vías son liderazgo visionario y metodologías ágiles. Por un lado, el liderazgo visionario no es que venga a explicar lo típico, porque siempre yo por lo menos lo he escuchado un montón de veces. Rol jefe, rol líder. Rol del jefe siempre como que es el que manda, el que dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, un lenguaje más estricto. Y el líder, bueno, pues autogestión, hablar entre pares, etcétera. Más bien, yo vengo a explicar, a dar diferentes estrategias de cómo podemos implementar este liderazgo dentro de nuestro PME. Así que el primer punto es el análisis y la reflexión de todo el proceso educativo, que es lo que estábamos hablando con el análisis DAFO o FODA. El segundo punto, no sé si conocen los OKR y los KPI, es decir, es una planificación adaptada al cambio. Este tipo de objetivos e indicadores se formulan en base a tener en cuenta que la realidad no es estable y que puede aparecer cualquier crisis en el momento. Entonces, gracias a este tipo de objetivos, de cómo se redactan, nos permite llegar y que sean medibles, entender el por qué y además que obviamente que sean capaces de abordarse, porque a veces podemos poner un objetivo que el 100%, o sea, que mis estudiantes saquen un promedio mejor de un 6 y eso es casi, o sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces tienen que estar pensados en que sí se puedan cumplir. Por otro lado, como bien hablaba, enfrentar el nuevo paradigma escolar, porque es súper cambiante. En el año actual es súper diferente a las prácticas que se hacían quizá hace 10 años. ¿Y por qué vamos a hablar de hace 20 años? Luego, tenemos que crear un valor para toda la comunidad. Es decir, no solo quedarnos con los profesores y estudiantes, sino que ir más allá y todas las personas que participan en la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Otro punto que me gusta muchísimo, retroceder para avanzar. Normalmente, en la metodología que se ha utilizado casi siempre en la educación, el error era visto como algo mal y el estudiante cada vez que cometía algo mal se frustraba, se enfadaba, o sea, esa no es la idea, porque muchas veces los errores son aprendizajes y eso es lo que tenemos que entender nosotros también como líderes visionarios, entender
que esas prácticas que quizá no funcionaron, podemos volver atrás, analizarlas y cambiar ese camino para poder seguir avanzando. Y finalmente, el nuevo equilibrio entre estabilidad y cambio. Es decir, que ambos estén en equilibrio, pero vayamos avanzando, siempre en equilibrio, pero ni quedarnos en lo mismo, ni estar todo el tiempo en constante cambio, porque igual eso es muy agotador. Ese es el punto de liderazgo visionario, pero después tenemos las metodologías ágiles. Si aquí hay algún informático o ingeniero o que trabaje con software, seguramente las escuche. En mi caso voy a explicar Scrum y Kanban. ¿Qué son las metodologías ágiles? Bueno, lo bueno de estas metodologías se utilizan normalmente para el desarrollo de nuevos softwares. Estas metodologías tienen muchos aspectos positivos. Por ejemplo, tienen una comunicación efectiva, promueven el cambio y la innovación constante, generan el trabajo cooperativo, que es lo que hablábamos anteriormente, que era una oportunidad en el análisis FODA. Genera una autogestión guiada, súper importante, porque hay muchas veces que creemos que, por ejemplo, el grupo de profesores no es capaz de hacer según qué prácticas. Entonces, si no le estamos dando esa confianza de que ellos sí pueden y nosotros conocer que realmente ellos sí pueden, porque recordamos que tienen la práctica y la experiencia, entonces, gracias a eso, vamos a poder generar unas instancias que nos van a ayudar a crear nuevas prácticas y que de seguro que porque contra más puntos de vista tengamos, mejor va a salir todo. Por ejemplo, había un estudio en Estados Unidos que hablaba de las escuelas estancadas y las escuelas en movimiento. El análisis final era que las escuelas estancadas realmente los promedios de los estudiantes eran bajos, los niños no eran muy felices, había muchas peleas, pero en cambio las escuelas en movimiento, niños felices, pocas peleas, apenas se daba el bullying, los promedios eran muy buenos, entre la comunidad había muy buen ambiente. ¿Y saben cuál era la diferencia entre una y otra? En la participación de la comunidad educativa. Es decir, en las escuelas en movimiento, lo bueno era que los profesores, el hogar, los asistentes, todos que participan dentro y fuera de la comunidad educativa, creaban prácticas siempre en busca de que los niños tuvieran mejores procesos. En cambio, las escuelas estancadas, había profesores desmotivados, no se preocupaban, típico que a lo mejor se acaba su hora de trabajo y se va para casa. Y eso era todo, no tenían ningún problema por poder mejorar esas prácticas. Entonces, al final, se dieron cuenta que había resultados con porcentajes, que efectivamente sí estaba funcionando, que toda la participación de la comunidad educativa trabajaran juntos con, al final, resultados donde los niños estaban súper felices y mejores calificaciones. Y bueno, la retroalimentación, súper importante, ¿cierto?, en las planificaciones de los docentes. Lo bueno de estas metodologías es que todo el tiempo nos dan la opción de reflexionar y una reflexión que es directa, continua. Y para finalizar, bueno, pues que generan procesos más eficaces, constantes y flexibles. Mira, en esta diapositiva siguiente he querido enseñar que no soy yo solamente la que dice que son súper buenas las metodologías ágiles, sino que el mismo Mineduc avala estas metodologías. Es decir, la herramienta número 8, no sé si la habéis visto, pero es súper buena estas herramientas para poder planificar el PME, habla de esa, mira, aquí dice, estrategia para complementar el monitoreo del PME de manera reflexiva y ágil. Y no es que explique, obviamente, cómo la aplican en el software, pero la hacen aplicada al ámbito educativo en el PME. Es súper interesante, le podéis echar una mirada. Tiene como unas 20, 30 hojas. Y la otra, que me pareció súper curiosa, fue la guía de herramientas para el desarrollo de recursos personales en equipos directivos. De esta he sacado una imagen, una figura, que más adelante os la voy a enseñar. Y esto, bueno, esto es avalado por el Mineduc, pero aquí os quiero enseñar otras metodologías ágiles que he utilizado en empresas que seguro las conocéis.
Por ejemplo, Spotify y Amazon lo que hicieron fue crear grupos pequeños dependiendo de las áreas, es decir, grupos de expertos, y así pudieron crear nuevo contenido, nuevas actualizaciones de manera continua, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, Spotify siempre está actualizado, siempre es canción que aparece nueva, canción que ellos tienen. Y lo mismo pasó con Netflix. Cuando aún existían los DVD, apareció el streaming digital y Netflix se encargó de que ellos se actualizaran y a día de hoy lo mismo. Bueno, ha tenido sus bajos y sus contras, pero siempre tiene muy buenas películas. En la NASA, no sé si os acordáis del proyecto Mercury, que fue el primer pilotaje que tuvo en Estados Unidos, lo mismo. También hizo diferentes actividades con las personas que trabajaban aquí, que repetían todo el momento la metodología en base a experiencias que ya se habían trabajado y al final tuvo un súper buen éxito. Y bueno, también hemos querido poner pues rugby, ¿no? Un deporte, para que veáis que no solamente es en empresas, son en el Mineduc, que por ejemplo ellos hacen un scrum en el momento en que se reinicia el juego, todos los jugadores se agrupan y van directos a por la pelota. Así que todas estas han tenido súper buenos resultados y también pueden funcionar perfectamente en vuestro PME. Aquí voy a explicar un poquito mejor en qué voy a explicar tanto la metodología Scrum y el método Kanban, ¿vale? Que son de las metodologías ágiles. Esta es la primera, Scrum. Mira, esta figura es la que he sacado del documento anterior que os comentaba del Mineduc. Os comento un poquito por encima en qué consiste. Si os fijáis aquí, no sé si veis mi puntero, existen 3 fases. La primera es el arranque, es decir, aquí el área, yo me imagino, o sea, se puede hacer de cualquier manera, sí, según las necesidades de los colegios, pero el área de arranque significa que el área de, en este caso, de liderazgo, el equipo directivo, ellos plantean los objetivos que tenemos, las estrategias, las metas y planean qué necesidades, qué acciones necesitamos hacer. Entonces ahí redactan una lista. Y aquí seleccionan a una persona líder. Esa persona líder va a ser el que va a llevar, digamos, el liderazgo en el grupo de trabajo. Puede ser de convivencia escolar, puede ser alguien en el área de dirección, puede ser un docente, UTP, quien desean que lleve ese cargo. ¿Y en qué consiste? Bueno, la idea es como crear espacios de trabajo, de reflexión, como estilo taller, y que en ese taller se cree un sprint, es decir, una carrera en la que se va a trabajar la reunión, se va a trabajar tableros de autogestión con Kanban, por ejemplo, ahora os lo presentaré. Em, Vamos a trabajar la retrospección, es decir, aparte de la reflexión, también retroceder y hacer preguntas de si realmente se validan y sobre todo pensadas en la práctica, porque de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, y qué mejor que los docentes son los que mejor conocen esa práctica, para que una vez que este sprint se haya realizado, pase a la fase de cierre o verificación. Y aquí se puede volver a trabajar con otros equipos para volver a repetir. Que no funciona, que algo no está funcionando, no hemos tomado las mejores estrategias, no hemos tomado las mejores acciones, creemos que habría sido mejor así. ¿Qué se hace? Volvemos a crear otro sprint. Entonces, me diréis, oye Julia, pero ¿y cómo lo puedo aplicar con el PME? Bueno, mira, aquí aparece el ciclo de mejora de continuo de 4 años. Esto es escalonado y la idea es que cuando llegue aquí volvemos de nuevo. Pues yo me imagino como algo así, los sprints, las vueltas, las carreras, hacerlas de esta manera. Y así hoy me fui. Y así todo el tiempo estamos haciendo una reflexión un feedback constante. Y de esa manera casi nos aseguramos que las prácticas que se están realizando dentro de la institución educativa van a ser positivas. Este es el método Kanban, no sé si lo conocían, seguramente saben cómo se trabaja esto, quizá no se conocía por el nombre Kanban, pero bueno, os cuento un poquito. La idea es que este tablero se divide en diferentes columnas según las necesidades.
Lo ideal es no hacer tantas columnas para poder tener una mejor organización, pero esto es personal. A mí me gusta más de esta manera. Esto se puede trabajar en todo tipo de ámbitos, tanto en la vida personal, en el ámbito de trabajo, en el ámbito educativo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña mi madre me hacía este tipo de tareas, a lo mejor qué cosas tengo que hacer y qué cosas ya he hecho. Y ahí pues había un premio. Así que en este caso, yo me imagino, por ejemplo, que los profesores, o sea, que el área de dirección está deseando modificar las prácticas de las nuevas metodologías. Y justamente queremos implementar el ABP. Así que una de las tareas sería cómo mejorar la planificación ABP, porque sabemos que los aprendizajes basados en proyectos por lo general se trabaja de manera cooperativa, colaborativa con el resto de profesores. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de crear una buena planificación que a todos nos convenga. Por eso yo considero que quizá el team leader de este grupo podría ser el UTP, que es el que revisa todas las planificaciones. Así que una vez que el grupo ya está llevándolo a cabo, podrían pasar esa tarea en proceso. ¿Y qué hace este tablero? ¿Qué es lo bueno? Bueno, pues que tenemos una autogestión que nos ayuda a todos del grupo a conocer en qué estamos y además el área de directores, o sea, el área de dirección, no necesita estar constantemente preguntando, oye, ¿y ahora cómo van? ¿En qué estáis? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Y esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer al estilo manual, con post-its, en la misma pizarra, en softwares, como se les ocurra. Hasta, no sé, por ejemplo, se me ocurre que la plataforma nuestra de apoderado lo pueden compartir en el módulo de comunicaciones. Y bueno, aquí tenéis un QR que si queréis podemos hacer una participación entre todos. Voy a meterme aquí. Esto es un Kanban y la idea es que ojalá podamos participar todos los que estamos aquí poniendo algún ejemplo, ya no hablo de ahora, sino que podría ser de años anteriores o acciones que queremos hacer y que creemos que sean positivas y las podemos poner aquí y así, de esa manera, entre todos podemos ver las buenas prácticas y compartirlas como una comunidad que estamos todos aquí. Así que, bueno, aquí os he puesto algún ejemplo, se pueden poner GIF, imágenes. Y la idea es que se apriete aquí y pueden añadir, bueno, en mi caso, como estoy de editora, no me deja, pero yo me imagino que si está funcionando, ahí. Pueden añadir la tarea. Por ejemplo, acciones del año pasado que realizaron y tuvieron éxito, que funcionaron súper bien, como nuevas metodologías o nuevas formas de trabajar con los docentes, cualquier cosita. Así que voy a dejar aquí un ratito y son bienvenidos a poder participar. Mira, por aquí ya se están participando. Fortalecer el PI con salidas pedagógicas. Mira qué curioso. Ok. A ver, vamos a empezar a leer. Veo que ya se está empezando a participar. La primera sería acciones por hacer. Y por aquí dicen fortalecer el PI con salidas pedagógicas. Súper. Mira, justamente que estábamos hablando de los ABP, dice utilizar ABP en los cursos más chicos. Genial, porque sobre todo tanto en prebásica como en primero y segundo, es súper bueno porque los profesores están más tiempo con los estudiantes, tienen más asignaturas, entonces es mucho más sencillo poder aplicar este tipo de metodología. Por aquí, en las acciones, a ver aquí, en las acciones en proceso dice crear talleres creativos para mejorar el ambiente escolar. Me parece súper bueno. Yo creo que tanto para estudiantes como para todo el personal que trabaja dentro del colegio. Aplicar pruebas de diagnóstico, súper. Ahí sí que tenemos muy buenos resultados. Resultados que se pueden contar, que se pueden ver. Análisis de resultados, súper. Claro, esto es súper importante en esta etapa de reflexión y validación. Por aquí, en acciones realizadas con éxito, dice
se crearon espacios de retroalimentación conjunta en las planificaciones entre UTP y el equipo docente por curso y mejoramos las actividades con los aspectos positivos que se iban dando en la práctica. Genial, genial. Se llevaron a cabo talleres con expertos contratados para capacitar a los docentes en estrategias pedagógicas. Súper importante porque muchas veces nos quedamos solamente con lo interno y también es súper bueno poder contratar personal externo que es especialista y que nos venga a contar sus diferentes experiencias y estrategias para aplicarlas. Por aquí dice, diagnósticos socioemocionales y planes de trabajo con la comunidad educativa. Genial. Julia, Sí. acá justamente también quiero compartir en el chat, la señorita Adriana colocó algo importante, ¿cierto? Como son los talleres extraprogramáticos, ¿ya? Quizá tuvo Mm, alguna dificultad para poder ingresar en el código, pero acá lo claro. compartió y me parece también una actividad importante, ¿cierto? Podríamos saber en qué proceso la puede situar, ¿verdad? Si en las acciones por hacer o en el proceso, ¿verdad? O acciones realizadas con éxito. También sería importante que nos pueda detallar, pero también quería destacar esa estrategia también. Sí, no, súper. Y qué bueno que me dices, Claudio, porque es cierto que a lo mejor hay muchas personas que no pueden acceder por el QR, pero lo pueden poner sin problemas en el chat. Dejamos esa Ac- instancia. Acciones en proceso, nos dice la señorita O Adriana. acciones en Así que, proceso. Ya, lo excelente. tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, este es otro formato de Kanban. La verdad que yo lo encuentro súper bueno. Vamos a continuar en la presentación. ¿Se ve, Claudio? ¿Me puedes confirmar? Sí, se ve muy bien. Genial. Y esta es una estrategia que os proponemos para poder trabajar, pero me imagino que ya tendrán también otras estrategias, otro tipo de métodos, pero este la verdad que es súper eficaz y como bien decía, sirve en todas las áreas y aspectos de la vida. Así que bueno, aquí viene lo que es la puesta en marcha, ejecución y monitoreo, que como comentaba antes, cuando conversaba con algunos directores y sostenedores, decían que esto hay veces que cuesta mucho no saben cómo monitorear a veces. Luego, el colegio, no solamente el área de dirección, no es solamente estar centrados en docentes, planificaciones y resultados de los niños. Hay muchas más cosas. Existen seguridad, existen el área de la cocina, del casino, existen las actividades extracurriculares y así un montón de cosas. Entonces, yo entiendo que hay tanto que hacer que es bien complicado darle tanto enfoque a lo que es el PMI. Pero bueno, por eso aquí dejamos las prácticas ágiles, ¿cierto? Las metodologías ágiles que agilizan esos procesos con buenos resultados. En este caso hemos querido, claro, porque la teoría es muy bonita, pero también hay que verlo de forma práctica. Así que hemos puesto un ejemplo práctico que, en mi punto de vista, me parece súper relevante. Hemos centrado la dimensión liderazgo, pero en realidad va conectada también con la dimensión pedagógica, dimensión convivencia escolar, con las cuatro dimensiones que tiene el PMI. El objetivo estratégico ha sido promover la activa colaboración y participación de la comunidad educativa en las iniciativas de enseñanza y aprendizaje, asegurando que cada uno de estos miembros se vea reflejado como parte integral de las metas del PME. Es decir, eh, por ejemplo, he conocido algunos colegas docentes que me han dicho, oye, es que yo nunca había escuchado, o sea, sé que es el PME, pero nunca he visto uno o nunca sé. Entonces, si nuestros objetivos, nuestras metas son enfocadas con toda la comunidad educativa, lo normal es que todos conozcamos cuáles son esos objetivos, hacia dónde vamos, porque si no lo conocen, es imposible que podamos llegar todos empujando como el rugby, ¿no? Que todos vayamos directos a la meta final. Entonces, creo que dar a conocer qué se está trabajando en el PME durante la fase estratégica como anual es imprescindible dentro de todas las personas que participan dentro de la enseñanza de los estudiantes. Después tenemos la meta estratégica, que es lograr el 80% de la participación y colaboración en promedio anual de los integrantes de la comunidad educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Y después hay que sacar dos estrategias, como bien dicen las instrucciones del PME. En este caso, para que no se alargue tanto, he enfocado una estrategia que sería crear una mejor conexión entre escuela-hogar. ¿Por qué he elegido esta? Bueno, pues porque cuando me reuní para llevar a cabo este webinar y que se centrara bien en la situación real que están viviendo las instituciones educativas, algo que se repitió mucho fue la conexión entre apoderados, familia o cualquier persona que se encargue de los estudiantes. Y esto pasa en muchos establecimientos, incluso países. Por ejemplo, hace unos años estuve trabajando en Irlanda y a mí algo que me llamó mucho la atención, de hecho podría ser lo que más, yo estaba trabajando en una escuela que impartía en el método Montessori. Y lo que más se trabajaba ahí, cuando nos reuníamos con los profesores, era que la familia colabore en los procesos de aprendizaje de los niños. O sea, era alucinante. Y allí el rol de los padres es que avalan siempre al profesor. O sea, obviamente puede haber algunos casos, pero al profesor lo ven como una persona que es clave en la infancia y en la adolescencia del estudiante, porque al final es el que está un montón de horas con el estudiante. Entonces, la idea de que se trabaja allí es que todas semanas se hacen talleres con los padres y no os imagináis la emoción de los niños. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela que yo estaba, los miércoles y los viernes se hacía un taller y los niños es que estaban súper emocionados, o sea, se les alegraba el día. Así que por eso igual es súper importante. Yo entiendo que la mayoría de padres trabajan, es súper complejo, hay muchas más cosas que hacer, pero sí sería bueno intentar incentivar por lo menos la participación, que si no es presencial, que sea reflexiva de parte del hogar. Así que se propone, justamente en la fase que estamos ahora, se propone en este ejemplo propongo estas dos acciones. La primera es generar un mecanismo de comunicación con las metas que involucren a los apoderados en el PME. Es decir, ¿cómo le vamos a traspasar esa información a los apoderados? Y la segunda es incentivar a la participación formal de los apoderados para promover el desarrollo personal y social de la comunidad. Así que yo creo que sería pertinente a la hora de trabajar esto que los grupos de trabajo fueran el equipo directivo, los estudiantes, docentes y asistentes y apoderados. Y bueno, ahí tienen que calificarlo el resto de los colegios según su situación. Si hace falta que trabajen más personas, no sé, que hay psicólogos en la escuela, el equipo PIE, por supuesto que, bueno, yo lo englobo con también el tema de docentes, etcétera. Algunas ideas de implementación que a mí se me ocurren son, por ejemplo, la evaluación de los indicadores de los IDPS, de los indicadores del desarrollo personal y social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos indicadores ocupan el 33,3% de la calidad de la educación. Así que son súper buenos porque para la siguiente idea de implementación están los talleres que involucren a toda la comunidad educativa. Y gracias a ese reporte que hay tanto del estudiante como de la familia, nosotros, o el área de dirección, o el área de docentes, o cualquiera, saben a qué se enfrentan y qué es lo que quieren, cómo podríamos participar todos. Y otro punto que es súper bueno es, esto han sido algunos ejemplos que he visto y me han parecido súper curiosos, compartir a través de recursos dinámicos e informativos, por ejemplo, trípticos, o algo que me gustó muchísimo fue un vídeo de YouTube que compartían el PME los mismos estudiantes. Con los profesores y estudiantes crearon grupos de trabajo y ellos informaban a los apoderados por medio de diferentes medios visuales cuáles eran los objetivos y metas por lo que todos estaban luchando para llegar a final de año y de cumplimiento con el PMI. Entonces, aquí vuelve la metodología Scrum. En este caso, hemos creado como un sprint, una vuelta, una carrera de un poquito más, más analítica, más que, bueno, esto obviamente cada uno lo puede configurar como quiera. Y se me ocurre que cualquier equipo que se base en equipo de docentes con estudiantes, por ejemplo, se pueden reunir, pueden analizar de manera reflexiva, por ejemplo, hacer preguntas metacognitivas que nos lleven a esa reflexión conjunta entre todos. Es decir,
qué es lo que yo quiero comunicar en el PME para la familia, porque obviamente no es necesario comunicar todo el PME, pero sí los puntos clave que me van a ayudar a generar esa participación e ir todos hacia el mismo camino. Una vez que tengamos ese análisis, lo vamos a planificar. Vamos a decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir esas tareas? Y ahí también un papel crucial es el team leader, perdón. Em, Después, ahí está, organización, implementación. Y ahí hago un pequeño sprint, que es el de la reflexión. Es decir, que cuando se vaya avanzando, hacer otra reflexión y valorar si realmente estamos trabajando bien en ese sprint. Porque después viene la revisión, la retrospectiva, es decir, volver atrás para avanzar, analizar todo lo que estamos viendo y al final esa puesta en marcha. Y gracias a eso, pues también tenemos que considerar obviamente los planes y los programas que hay en el PME y analizar por medio de indicadores que como recomendación, ojalá esos indicadores se formulen por medio de elementos cuantificadores, es decir, que podamos contarlos de alguna manera. Por ejemplo, en este caso queremos que el 80%, que haya un 80% mayor de participación. Pues entonces quizás podemos crear un indicador por curso o quizá algo general, pero que nos permita analizar esa situación de manera individualizada para poder llegar y poder luchar o crear mejores acciones para que todos vayamos en el mejor punto. Eh, Esos indicadores también nos tienen que permitir un análisis, que es lo que estaba comentando ahora mismo, y considerar el nivel de logro. Pues esto es al final como es la etapa formativa de los estudiantes, cierto que el decreto 67 viene a bala. Eh, También, además de que sea un tema numérico, también ojalá poder ver que está logrado, mediante logrado, por lograr, para no logrado, porque siempre es mejor poner el por lograr y ya llegar a ese momento y así crear un mejor análisis. Y bueno, finalmente es súper importante tener un medio de verificación. Ahí, claro, dependiendo la acción que se va a llevar, se deberá fijar qué tipo. En este caso, bueno, a mí se me ocurren los resultados de las encuestas de los IDPS, las tablas de recogida de información y el módulo de comunicaciones de nuestra plataforma. Así que, bueno, para acabar, quiero comentar un poquito los futuros desafíos que he considerado súper importantes, que sería la revisión proactiva de las metas y objetivos, un compromiso con el enfoque y mejoramiento continuo, y aquí es donde de nuevo nuestras metodologías ágiles nos avalan, el balance entre la retrospección y la acción futura, entender que no es malo ir hacia atrás. De hecho, es lo mejor, porque ya tenemos esa experiencia y podemos seguir avanzando. La implementación de la innovación educativa, estar siempre, ojalá, en constante innovación, conociendo, tomando talleres, etc. Y también, para finalizar, el involucramiento activo de la comunidad educativa. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho la presentación. De verdad que muchísimas gracias por este espacio. Si queréis, me podéis comentar cualquier preguntita y las podemos hablar. No sé cómo estoy de hora, Claudio, pero quizá podemos responder un par de preguntas. Y también sería súper bueno que me pudieran escribir en el chat futuras temáticas que les gustaría que trabajáramos en Apoderado y así en nuestra planificación, en mi Kanban, lo voy a tener en cuenta durante este año. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por tu presentación muy clara, ¿cierto? Bastante técnica igual. Eh, Seguro que hay bastantes desafíos y aprendizaje respecto a aquello. Como tú bien dices, también invitamos a los participantes a vertir allí en el chat todo lo que tenga que ver con sus observaciones, preguntas, consultas, ¿sí? Eh, Lógicamente con una temática transversal, una temática bastante directiva, como lo que tú acabas de plantear, Julia. Aparecen un par de preguntas ya que quisiera compartir contigo. Hay una que está relacionada justamente cuando tú hablas de las acciones y las herramientas, ¿verdad?, para poder trabajar en la gestión del PME. Y hay una consulta específica que es la siguiente. ¿Cuánto tiempo se debería considerar para trabajar, por ejemplo, un taller con el grupo de profesores?
¿Cuánto tiempo más o menos se debería considerar, verdad? Y que nos puedas profundizar un poquito en esta estrategia que tú planteaste, Julia. Súper, Claudia, muchas gracias. No, y qué relevante esa pregunta, porque en realidad no he tocado mucho ese tema. La verdad, tampoco lo quería decir mucho porque esto va a ser en base al contexto de cada colegio. Entonces, por ejemplo, la idea, como presenta en la herramienta 8 que estaba diciendo del PME, en los sprint, la idea es que sea ágil. Entonces, quizá en algún momento se plantea que, como el ejemplo que ponía, ¿no? Que queremos implementar el ABP en el primer ciclo o con los cursos más pequeños. Entonces, va a depender. Si queremos que sea algo rápido, quizás le podríamos poner tiempo estimado 1, 2 semanas. Y luego puede haber pequeñas reuniones cada 24 horas que nos ayude a generar un mejor proceso de retroalimentación. Pero esto todo depende, porque hay alguna cosita más importante que quizá ese sprint, ese Scrum nos va a durar un mes y otros quizá nos pueden durar tres días. Lo bueno es que, como comentaba, es súper adaptable, así que cada colegio lo puede hacer a su manera. Pero muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Julia, por la respuesta. Y claro, justamente ahí va a depender un poco, como tú bien dices, de la dinámica de trabajo y las oportunidades que tenga el establecimiento en torno a esa planificación, ¿verdad? Hay otra pregunta también que está ligada eh, a otra de las sugerencias que tú diste y es la siguiente. Nos piden si puedes sugerir alguna estrategia concretas para poder medir justamente los indicadores de desarrollo personal y social, los conocidos IDPS, Julia, nos consultan acá. Los famosos IDPS. Bueno, a ver, se me ocurre que quizá el área de convivencia escolar, que son quienes se encargan más de este tema, ellos pueden hacer como una investigación de los IDPS que el Mineduc propone, y ellos pueden, bueno, que el Mineduc y la agencia de calidad, por supuesto, y ellos podrían analizar y crear sus propios IDPS. Algo así podría ser. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma, Claudio, quizá lo puedes enseñar. Nosotros tenemos creados ya la evaluación IDPS. Esa igual podría ser súper buena. Sí, me parece una excelente oportunidad también. Tú te refieres, ¿cierto?, a poder definir, de verdad, trabajar sobre estos IDPS, ¿verdad? Sí, es interesante esa estrategia. Yo voy a aprovechar entonces para justamente compartir la pantalla, ¿sí? Ahora, Julia, tú me comentas si se visualiza, ¿verdad? Para poder presentar rápidamente el módulo de convivencia escolar de apoderado.com. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Excelente. Entonces yo acá, ¿cierto? Con las credenciales puedo ingresar y se fijan que, bueno, voy a trabajar, ¿cierto? Con una demo que es ficticia, ¿cierto? La voy a pasar el voy a ingresar, ¿cierto? Con el rol administrador, ¿no? Que es un rol que permite tener todas las funciones ligadas a la unidad de convivencia Se escolar. escucha un poquito mal. ¿Cómo? Ahora se te escucha mejor, pero en su momento se Sí. escuchaba un poquito mal. Ah, ya, voy a acercar un poquito. Sí, ¿se escucha ahora bien? Sí, mejor. Excelente. Entonces, acá justamente en una de nuestras funciones está la posibilidad de, por plataforma, poder evaluar varios indicadores de convivencia escolar y en específico justamente evaluar los IDPS, estos indicadores de desarrollo personal y social, donde desde el módulo de convivencia escolar de apoderado.com podemos rápidamente generar cierta una evaluación, ya sea general, con preguntas que están adosadas o ligadas a la percepción que tienen, en este caso, estudiantes y apoderados del establecimiento educacional en general, y también aproximarnos con preguntas específicas donde ya aparecen consultas sobre ciertos roles, como el encargado de convivencia escolar, el profesor o profesora jefa, el equipo directivo, ¿sí? Entonces, desde acá es muy fácil, ¿cierto?, programar una evaluación, escogiendo el tipo, titulándola, ¿cierto?, colocando una fecha de inicio y término, activándola y obviamente viendo en este caso los indicadores implicados. Recordemos, ¿verdad? Clima de convivencia escolar, autoestima académica, motivación escolar, participación saludable, y, participación ciudadana, perdón, y hábitos de vida saludable. Aplicamos la orientación y esto podemos justamente rápidamente compartir el link tanto con estudiantes como con apoderados. Funciona
muy rápido de móviles. Y acá la parte técnica bastante interesante que tú bien decías, Julia, es que los equipos de convivencia escolar se atrevan, ¿verdad?, a poder trabajar con este indicador, a poder medir y gestionarlo. Acá en estos tres principios que tú podemos previsualizar y distinguir, ¿no? Y acá aparece una modalidad bastante interesante donde justamente se exponen los cuatro indicadores, ¿cierto? O las consultas que el sistema realiza tanto a estudiantes como a apoderados, que está recargado, lleva hasta realidad en este tipo técnico, y ¿cierto? Allí tocamos un tema importante también respecto del liderazgo. Dirá, ¿dónde se Claudio, están disculpa, utilizando estas cosas? acércate un poquito ¿Sí? porque se pierde un poquito. Sí, ¿Me escucha ahora? mejor. Sí, vamos a ver, Sí, por ahí. está muy allá el micro. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, pero cuesta un poquito entender. Mejor a ver. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Sí. Sí. Entonces, Mm, se te pierde. Bueno, por lo menos a mí, no sé si al resto. No. sí, ahí se escucha. Ahí sí, Claudio. Ahí Ahí sí te sí. escucho. No, te muteaste. Pero se perdió. Pero bueno, estos son los problemas del directo que a veces pasan. Así que, bueno, Ahí aquí sí. sí, ahí Ahí se sí. escucha. Sí. Perfecto. No, Claudio, se volvió a ir. Pero bueno, voy a continuar mientras tanto a ver si Claudio puede arreglar esto. Y aquí en la plataforma, justamente en este módulo de convivencia escolar, aquí se pueden ir viendo la evaluación IDPS, que es lo que, bueno, mientras tanto quizá me lo puedes ir mostrando, Claudio, yo te voy haciendo de voz. Y a ver, exactamente, aquí por ejemplo aparecen las preguntas que se les hace a los apoderados, en la autoestima y motivación, están las cuatro áreas. Vida saludable, que es la que nos marca en este momento Claudio. Y eso aparecen los resultados, se puede hacer en todos los cursos de nuestro colegio y así obviamente pues vamos a tener mejores resultados. Aquí aparecen cómo se podría ver. Fijaros, aparecen por puntajes según la pregunta y el resultado de tanto los estudiantes como de apoderados, según los cursos. Así que es muy buena herramienta, porque no solamente sirve para el área de liderazgo o el área de convivencia, sino que nos está sirviendo para todos. Porque como bien decía, como en el mismo estudio de las escuelas en movimiento o las escuelas que están más quietas, estancadas, cuando hay una participación de toda la comunidad educativa y sabemos que ellos están contentos, obviamente todos los resultados van a ser mejores. Y lo mismo pasa en nuestra vida, en la vida como estoy en el trabajo, si yo vengo contenta, la motivación es mucho más alta y el resultado en los avances del trabajo igual. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Cualquier cosita, igual pueden pedir la demo de apoderado.com con el área de comercial y les vamos a estar enviando esta grabación que también la pueden encontrar en YouTube. Así que muchísimas gracias y recuerden que nos pueden dejar las temáticas que quieran ver para los próximos webinars. Así que bueno, no sé, Claudio, si te vuelve a ir o no. No, no te escuchas. Qué raro. Pero bueno, muchísimas gracias por este espacio de reflexión. Que estén muy bien y tengan muy buena semana. Gracias.